Hablábamos de un empresario uruguayo y de éxito. Eso, no digo que sea un rara avis, porque hay otros empresarios que han logrado mucho éxito con mucho esfuerzo también aquí en nuestro país. Pero Gerardo Zambrano, director de Zambrano y compañía, es realmente un ejemplo de aquellos que han logrado sobreponerse a ese temor que a veces tenemos al riesgo, ¿no?, de conducir una empresa. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches. Un gusto estar contigo, Jorge, y con tu audiencia. Gracias por venir. Un gusto. En este momento, en un rol especial dentro de Zambrano. Sí, la verdad que sí. Te das cuenta que la empresa ya cumplió 33 años y evidentemente Negocios rurales, Sí, sí, ¿verdad? sí, 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 toda la sí. parte de negocios rurales. Y bueno, y como yo siempre digo que de un sueño particular que tenía cuando empezó la empresa, bueno, fue formando la familia y bueno, y hoy por hoy tenemos ya una empresa familiar y cada vez estoy más cerca de la puerta, así que ahora son ellos los que están comandando un poco las cosas, pero nada, pero muy contento, muy activo siempre y bueno, y con mucha diversificación permanente de actividades para buscar dentro de los servicios agropecuarios lo mejor para el productor y seguimos inventando cosas y creando cosas. Claro, uno de tus hijos es rematador, Exacto. el otro es profesional universitario. Exacto, está Alejandro, que es el mayor, que es rematador, hace muchos años que está conmigo, Sí. y después está Agustín, que es contador y está todo un área administrativa financiera, después está María, mi hija, que es contador, está en la parte contable y administración también, y después tengo un hijo arquitecto, que fue el que hizo las últimas oficinas nuestras ahí en Carrasco, que estaban muy buenas, y bueno, y que también tiene un desarrollo urbano y una parte de ZP que es Zambrano Propiedades Urbanas, o sea, a todos los estoy empujando para que... Tenés la delantera Sí, totalmente está armada, ya asegurada. ya ¿Cómo puedo. empezó todo esto, Gerardo? Mira, yo empecé a trabajar, a mí me gustaba el campo, mi padre falleció muy joven, tenía 46 años, nosotros éramos unos gurises, unos niños, y a mí siempre me gustaba el campo, pero no teníamos campo. Y entonces me presenté en un curso de Facultad de Agronomía, hice técnico rural que dependía de la Universidad de la República, estuve en 3 años en el interior, y después vine y me fui a trabajar al campo. Me fui a trabajar al campo un amigo allá en Rincón del Pino y la verdad que un aburrimiento total porque estaba muy bueno la parte productiva, pero yo tenía algo más, ¿viste? Entonces me vine a Montevideo de vuelta y bueno, y allá por los años 70, en el año 70, entré en Casa Alejandro Victorí, que es una firma Claro. que hasta ahora sigue, a raíz de una prima y un primo que eran muy amigos en los Victorica, que seguimos hoy por hoy, inclusive muy amigos con ellos. Y bueno, y ahí arranqué y conseguí el campo con el comercio y con toda la adrenalina que provocan esas cosas y dije, esto es lo mío. Y bueno, y ahí aceleró al fondo hasta ahora. Me imagino que debe haber sido, asumiste un riesgo muy importante para vos en ese momento. Sí, sí, sobre todo que todo ese periodo que tuve casi 20 años con Victorica, bueno, fui haciéndome el camino en función de ayudar, pero bueno, pero en realidad no era mi empresa, pero yo la trataba como propia y ahí fue un poco la relación, la amistad y pasamos muchas cosas complicadas, la tablita, un montón de dificultades. Después cuando ellos se separan, los Victorica, bueno, ahí me queda un poco el espacio y de común acuerdo abrí Zambrano y Compañía, que yo digo, Zambrano y Compañía, le puse, ¿y quién es la compañía? Y yo daba vuelta al sillón y decía, bueno, esta es la compañía y se me sentaba de vuelta. Pero bueno, quedaba mejor Zambrano y Compañía y no así este loco Sí. que armó Zambrano solo. Pero, y bueno, y ahí arrancamos y bueno, el primer año con bastante dificultades porque justo me pidió un préstamo para arrancar y bueno, empecé a meter en la parte de un frigorífico, bueno, y un frigorífico de un amigo, tuvo problemas, bueno, y ahí lo que había pedido el primer año ya se me había ido en un problema serio que tuvo, inclusive se quitó la vida y todo un tema complicado, y bueno, y ahí a remar de vuelta. Claro. Y yo digo que después, yo creo que el trabajo, yo soy un enfermo, ¿no? Y fanático de lo que me gusta, del trabajo y lo que me gusta. Y yo siempre digo, ¿y vos qué haces? Y trabajo, y después trabajo, y después trabajo. O sea que el trabajo realmente, digo, no soluciona todo, pero
te hace No, el ser saltear humano necesita actividad, sí, Sí, le sí, hace bien. sí, De pronto no de la misma manera tan intensa como se vivió en el pasado, ¿verdad? Mm, Pero hay gente que, yo estoy de acuerdo, es muy difícil paralizar la máquina del todo, sí, sí. absolutamente del todo, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? total. La verdad que me quieren echar y yo me agarro de la silla. Claro. No, pero la verdad que hay un montón de actividades. Tenemos, viste, fuimos diversificando. En el correr de todos estos años, más allá de la integración de mis hijos, se ha ampliado la empresa. Ahora tuvimos justamente una jornada este fin de semana, uno de los campos míos que siempre nos juntamos, hacemos una reunión con todo lo de acá de Montevideo, con los agentes, éramos casi 100 personas en la estancia, pasan un par de días y ahí hacemos trabajo, una parte y después mucha camaradería y se conocen Claro. y bueno, y después la muchachada joven hacen partido de fútbol y bueno, todas esas cosas. Se divierten. Gerardo, yo te calificaba como el conductor de una empresa de mucho éxito. Y eso es evidente si uno ve el crecimiento que ha tenido Zambrano a lo largo de todos estos años. Tú mencionabas algunos allí. Es evidente que has logrado llegar a concretar cosas que son muy difíciles de concretar, porque el mundo de los negocios es un mundo muy difícil y a veces los uruguayos, yo no recuerdo quién era que lo decía, pero lo decía alguien muy autorizado, el uruguayo tenía que prepararse, lo decía hace algunos años, tiene que prepararse mucho para hacer negocios, que hay una mentalidad de negocios. ¿Cómo se obtiene éxito con una empresa? ¿Cuánto cuesta ese éxito? ¿Y qué significa? ¿Cuáles son los valores más importantes que uno tiene que tomar en cuenta cuando toma, por ejemplo, la decisión que tomaste tú de decir, bueno, voy por la mía? Mira, yo te diría que no es tan difícil, a pesar de que sea un país chico y quizás sea complicado por el país, pero cuando vos estás convencido de algo, te gusta y estás con una dedicación casi full time permanente, bueno, yo creo que y teniendo bastante creatividad, tenés que estar siempre propenso a los cambios, tenés que ser receptivo a los cambios, tenés que ser, yo como siempre digo, cuando los problemas se presentan, que se presentan siempre en la vida, yo no me detengo tanto en analizar por qué el problema, sí, para no volver a repetirlo, pero después saber cómo lo soluciono. Muchas oportunidades a gente joven. Yo en los peores momentos nosotros tuvimos varias dificultades, como tuvieron todos, de repente con los frigoríficos que no pagaban, con problemas realmente financieros importantes. Y yo en esos momentos de más complicación o crisis del sector agropecuario, y bueno, yo contrataba más muchachos, o sea, hacía una apuesta como al revés de todo el mundo sacaba gente y yo traía, me decían, ¿cómo trae gente? Y bueno, era un poco, viste, aprovechar un poco los momentos cuando, es como los corredores del auto, uno que decía que cuando uno venía a fondo y cuando hay un accidente, en general levantan el pie al acelerador y el que anda, el que quiere ganar la carrera tiene que apretar el acelerador. Sí. Y bueno, yo hacía más o menos eso un poco la filosofía en los años, después rodeándote de mucha gente joven, competente. Siempre, obviamente, hay mejores que otros, muchos. Yo puedo hacer 3 o 4 empresas igual a la mía, porque los mejores, bueno, de alguna manera buscaban oportunidades por un camino propio y bienvenido sea. O sea, muchas cosas que han pasado y después la convicción, ¿no? Un día cuando entró el segundo hijo mío a trabajar, me acuerdo que estaba en la mañana temprano y me dice, a ver, ¿qué le digo? Que es casi una Biblia mía, dice, a ver, ¿qué hay que tener para triunfar? Y puse un papelito cuadriculado. Y el primero puse hambre, después puse hacer lo que te gusta, después puse un montón de facciones y al final puse, y de ser posible, liderazgo. Cuando me decían, pero hambre, pero vos pasaste hambre, yo no. El hambre para mí es el sinónimo de la necesidad. Y si vos tenés necesidad de salir adelante, de triunfar, y hacer lo que te gusta, que era el segundo punto, y después tenés un montón de cosas a seguir en cuenta y podés llegar a ser un líder de algo, el éxito lo tenés asegurado. Y yo creo que eso es lo que trato de inculcar y yo creo que en definitiva eso es lo que apliqué de alguna manera en mi vida y con la empresa, ¿no? Ahora, Gerardo, negocios rurales, tu relación con el campo. ¿Por qué tu relación con el campo? Simplemente porque me gusta, porque la verdad, como te dije al principio, mi padre no tenía campo, mi familia no tenía campo, bueno, después
mi señora, cuando yo me casé, mi señora sí, son toda gente de campo, pero en realidad nosotros, y bueno, y me gustaba el campo. Y también, como te comenté al principio, me gustaba el campo y fui a trabajar en el campo y realmente vi que faltaba alguna dinámica, alguna adrenalina, y después la encontré con el campo, a ver, primero porque me gusta, como te digo, primero hay que tener hambre y después hacer lo que te gusta. Y después que este es un país agropecuario, es un país netamente agropecuario, que la gente de la ciudad de repente no entiende mucho, pero la verdad que es un sector agropecuario que tiene un montón de rubros, los principales rubros de exportación, la riqueza, todas las divisas que entran en el país, o sea, el país depende del sector agropecuario, aunque de repente, te vuelvo a repetir, en la ciudad no lo palpen como tal. Ahora hablábamos del tema, bueno, parece que la seca hace 3 años que estamos sufriendo seca, con mayor o menor intensidad, pero venimos de 3 años complicados. Este fue el peor, pero también se habló más de la seca porque la seca llegó a la ciudad y no había agua. Claro. Entonces, a raíz de ahí, Claro. de eso, como que la seca quedó en el país como un problema. Instalado. Y todavía en el campo se ha mejorado, pero no se ha superado, ¿no? Porque hay muchas represas sin agua que son las que los cultivares de arroz. Hay muchas cosas todavía que espero que se solucione ahora este mes, según los pronósticos, pero realmente la seca se sintió o se habló mucho cuando Llegó a la acá. capital. Vivís en Montevideo, Sí, pero sentís el campo con profundidad. Y vas mucho al campo, tenés Sí, tu propiedad en el interior. ¿Qué sentís de cambio cuando vas al campo? mira, yo realmente el tema del campo está institucionado hasta en mi familia. Mi señora era de campo, se crió en el campo, entonces eso también nos inculcó. Mis hijos son fanáticos del campo, mis nietos, que no son pocos, también son o sea, te digo que se ha armado, se siente una paz. Yo armé un campo ahí en Río Negro, uno de los campos que tengo, que es donde nos juntamos, que era una americana, que había tenido una infraestructura muy grande, parque grande y eso, y es, para nosotros, yo dejo esos gastos aparte de la explotación, porque si no, la explotación no da un mango por lo que gastamos ahí. Claro. Pero la verdad que ahí es una concentración familiar importante. Nosotros los fines de año, cuando empezamos a aparecer los nietos, no vamos a Punta Del Este después, pero pasamos fin de año en la estancia, pasan bárbaro. Y yo te diría que más allá de la forma de que pasamos, yo creo que es algo que para la familia, para los chicos, los gurises son así, van y agarran los caballos. Mi hijo el mayor, como los caballos, los agarra a los gurises y los sube arriba. Los caballos se han pegado cada palo imponente, pero le ponen casco y ya ves todos los gurises de casco y andando en el campo. O sea que yo diría que el campo tiene algo distinto, Sí. que te da cierta tranquilidad cuando estás. Parece más sano, además, una vida más sana. Bueno, teóricamente debería ser así. Seguro. Pero yo te diría que el campo, además de su riqueza, tiene todo un esquema, digamos, filosófico, interesante. Tiene mucha confianza, siempre fue el lugar de confianza. Nosotros todos los negocios siempre se han hecho con la palabra. O sea, ahora se firman un poco más documentos, pero si no, viste, o sea, yo te diría que hay un ambiente distinto, sano, bueno, pero también con dificultades y muchas veces con muchas dificultades por el tema de comunicación, traslado. Seguro. O sea, la gente del campo en el mundo se va, raja del campo, Sí. y bueno, y acá también de alguna manera pasa un poco lo mismo y por eso las ciudades a veces se explotan más de lo que deberían. Como Montevideo. Pero hay una nostalgia del campo. Ahora, el campo es dos cosas, ¿no? Por un lado, entre otras dos, se pueden mencionar muchas más. La naturaleza en sí misma es hermoso, Sí, el sí. campo es hermoso, además es un lugar que nos da Sí, como sí. una especie de tranquilidad, ¿no? A mí me da tranquilidad calcularle que yo soy medio... Me imagino, me o sea imagino. que la verdad que se transmite eso sin duda, ¿no? Ahí está. Y está la gente del campo también, Sí, sí, que es distinta a la gente de la ciudad. Sí, sí, sí. Y yo diría, es distinta, qué fantástico que son distintos, porque uno los nota. La gente tiene otra formación, otra crianza, tienen realmente, lamentablemente, se va perdiendo mucho de aquel, viste, gente de campo que se establecía, criaba a los hijos, o sea, se formaba todo. Hoy por hoy la muchachada
y también con cierta razón y de acuerdo a lo que pasa en el mundo, raja bastante a la ciudad. Entonces ya no hay todavía, viste, eso que conocimos hace muchos años y más que nada los abuelos y eso, diríamos bueno, que la gente del campo se arraigaba. Hoy por hoy es muy difícil que la gente se arraigue en el campo y es muy difícil conseguir gente que realmente quiera vivir en el campo, ¿no? Claro. O sea, y es difícil. Pero de todas maneras sigue para mí siendo un lugar de negocios, por supuesto, pero también de formación personal, ¿no? Sí, sentí los otros días que se están perdiendo los oficios en el campo. Por ejemplo, alguien mencionaba que le faltaban alambradores, gente que supiera alambrar. Es que es así, la verdad que es así. O sea, todas las actividades del campo antes, muchos hacían varias cosas. Sí. Hoy tenés que apuntar, diríamos, a un poco más a los que están especializados en alguna de las cosas de los trabajos de campo. Pero de todas maneras, a ver, siguen estando aquellos capataces de confianza buenos que forman de alguna manera a la gente y bueno, y eso logra, diríamos, que los resultados en definitiva, porque yo creo que todas las cosas hay que mirar los resultados de las actividades que uno tiene para saber si va en el buen camino. Y aparte, en la parte de actividad comercial, Sí. yo siempre digo y les transmito, digo, acá siempre en la vida es un poco los resultados, y hablando de la empresa, acá hay un camino largo que es donde uno tiene que transitar y es el que yo siempre he comunicado y he actuado, que tenés que ir salteando determinadas etapas y que vas a llegar. Es más lejos, es más largo, pero vas a llegar. Y después un camino corto, que es muy común, de repente tratando de buscar el éxito rápido y tratar de saltearte determinadas cosas que lamentablemente tenés que vivir. Y bueno, son caminos más cortos y más complicados y que normalmente no llegás al final. Así que a todos les aconsejo que agarren el camino largo y no que agarren el camino corto. Que no sean ansiosos en ese aspecto. Bien. A ver si me ayudas. Los otros días sentí a alguien que parecía saber lo que decía, que la carne argentina es más tierna que la carne uruguaya y que la carne uruguaya es más sabrosa que la carne argentina. Y eso se debía al proceso, ¿verdad? A ver, la carne argentina tiene... A ver, la carne argentina tiene una fama en el mundo y realmente es una carne muy cotizada. Uruguay ha mejorado muchísimo. Hoy Uruguay te diría que está al mismo nivel de calidad, sin el mismo nombre de repente de la carne argentina. Pero ¿cuál es el tema? Pero yo he visto, Gerardo, en restaurantes, europeos, en el menú decir carne uruguaya. Sí, perfecto. Sí, nosotros tuvimos ahora allá y veíamos en el menú carne uruguaya. O sea, la carne uruguaya ya ha tenido su lugar con trabajos de INAC, en fin, muchos trabajos técnicos e instituciones que lo han hecho. La carne argentina lo que tiene que es carne joven. O sea, la terneza básicamente va por la carne joven. O sea, ellos, famoso ternero bolita, el consumo de ellos es terneros muy jóvenes, ganado muy joven, vaquillona o novillo ternero, que le hace un poco la tierneza. O sea, allá ellos no tenían, ahora quizás tengan un poco más, muchos ganados pesados que son de exportación. Ellos tienen por lo pronto ellos tienen un consumo interno muy importante. Ellos exportan un 20%, se consumen el 80%. Claro. Y nosotros acá hacemos exactamente al revés, consumimos de repente un 20% y exportamos el 80%. O sea que las tendencias son distintas, y por eso, diríamos, la producción de carne es distinta en cuanto a que allá hay animales jóvenes, livianos y de mejor calidad que ser jóvenes, y nosotros hemos enfocado a hacer animales más pesados con destino de exportación, pero hoy, gracias a la genética y a la forma de criar y a la forma de recriar y engordar, hoy estamos faenando muchos animales jóvenes que son más pesados, pero tienen, diríamos, la misma calidad de un animal joven y no de un animal mayor, ¿no? Ahí está. El movimiento vegetariano, todos esos movimientos nuevos, ¿no ha perjudicado de alguna forma el consumo de carne? No, en absoluta. Anne, mira, el vegetariano es un tema que por supuesto... filosófico, sí. Exacto, sí. Aparte es aceptado. A mí me gusta mucho la carne, más allá de lo que trabajamos o en lo que producimos. Pero
Yo diría que inclusive hubo hasta de Bill Gates una inquietud de hacer una carne artificial. Es cierto. Y la verdad que promovida, y parecía que la carne artificial, acá trajeron, se hizo un movimiento y trajeron a los técnicos de Bill Gates que querían hacer la carne artificial para mostrarles lo que era la carne natural, las condiciones distintas. Bueno, vinieron, lo vieron, aprendieron. Yo no los escuché más hablar de la carne artificial, pero te quiero decir, hay muchas cosas que quieren sustituir, pero la verdad que la carne es insustituible como producción de proteínas, y realmente creo que es un tema que todo lo que haya alrededor es bienvenido, pero el tema, la carne querían inculcarle determinadas enfermedades o el consumo, y yo te diría que eso en el mundo no pega, tiene sus nichos las otras cosas, y ya vemos que China se ha puesto, en la medida que empezó a aparecer el poder adquisitivo chino, China fue una de los barcos sí. más grandes en cuanto a compra, y sigue siendo, y va a seguir siendo, y creo que va a ser el gran motor de la producción de carne y en términos generales de todos los productos agrícolas, ¿no? El mundo ha cambiado, esta es la última, pero me interesa. El mundo ha cambiado y parece ser que ustedes han de alguna manera interpretado eso y entonces se han proyectado más allá de lo que ha sido tradicional en las actividades Claro. de Zambrano. El mundo cambia, exige nuevas cosas. ¿Qué tenés pensado en esa inquietud permanente de pronto de hacer que Zambrano y compañía avance y avance? Porque ahora es Zambrano y compañía. Ahora sí, ahora son sí. la compañía. Sí, sí. A ver, yo como te dije al principio, la frase esa, lo único permanente es el cambio, la uso mucho porque estoy convencido. Hay que estar siempre propenso y activo al tema del cambio. Nosotros fuimos agregando, empezamos con la lana, después pusimos con el tema ganado gordo, fuimos anexando, diríamos de alguna manera, determinados rubros que eran para dar el servicio al productor. Nosotros hacemos todo el abastecimiento interno a los frigoríficos, a las laneras, a los productores. O sea, nosotros hacemos todo un tema interno. Cuando hacemos alguna cosa de exportación, lo hacemos básicamente con otros exportadores y nosotros los abastecemos. Y yo digo que hemos ido creando herramientas, la parte de insumos. O sea, a veces uno se adelanta. Yo hace 23 años pensé que la parte forrajera iba a estar el engorde del ganado. Me adelanté 20 años porque empezó hace 4 o 5 a hacerse efectivo eso. A veces uno no se puede adelantar tampoco a las cosas porque en definitiva uno fracasa en ese aspecto. Y después buscamos herramientas financieras. Nosotros tenemos un esquema que es agrobono, que los inversores de la ciudad coloquen en ganado y realmente tenemos una estructura muy bien armada, realmente con muchos inversores, más de los que, diríamos, de los que podemos absorber, en una seguridad, de una certeza de los negocios. O sea, ahora estamos pensando... El uso de tecnología también, ¿no? Sí, y nosotros ahora estamos justamente en todo un esquema igual, en algo que se va a llamar AgroCapital, que no se entere mi hijo porque me dijo no digas eso todavía, pero que se está formando, que es justamente también inversiones en tierra. O sea, yo diría que la base es estar siempre creando, que es lo que le exigimos. Ahora tuvimos ahí en la estancia, eran más de 100 personas que estaban entre los empleados. Y vos eso hablaba mucho algunos. de genética, por ejemplo, cuando se hablaba poquísimo de genética. Y bueno, el tema, mi hijo le gusta, sí. Va a Estados Unidos, 2x3 que lo invitan y va, recorre. O sea, el tema de las genéticas que el Uruguay, digamos, produce, se exporta al mundo. O sea, y eso realmente el rodeo general ha hecho, digamos, ha hecho un bien bárbaro. En fin, hay muchas cosas que bueno, que lo de campo es más fácil entenderlo de repente que la gente de la ciudad, pero yo creo que hay muchas cosas y muy buenas, y después el trabajo. No creo que mucho eso del retiro, yo creo que ese retiro va a ser suave, vas a seguir estando cerca de la cancha siempre. La verdad que me gusta. Y creo que es bueno. Lo hago con pasión y tal, pero yo soy de los que creo que sí. Hay que dejar los espacios, como digo yo, porque si no, no los toman. Pero hay que dejarlo hay que dejar de ocupar tantos espacios que se ocupaban en el pasado. Exactamente. Pero algunos pueden mantenerse. Esperando a ver qué me digan, a ver qué hacer. Fue una buena oportunidad esto de reencontrarme contigo, Igualmente, Gerardo. Jorge, un gusto estar contigo en tu programa. Gracias.